Parece que tenemos unas pequeñas dificultades, les pido unos minutos para que terminen de conectarse los conversadores. Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Radio Mar, gusto verte. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Diomar, ¿cómo estás? Muy bien, Qué acá bueno. un poquito en corredera, pero bueno, ahí vamos. Sí, así andamos todos. Hola, hola. Hola Diana. Hola, Diana, ¿cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Muy bien. Hola, Camilo, ¿qué más? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Me alegro. ¿Quién nos falta? ¿Arrancamos? ¿O Sí, yo creo que ya nos falta alguien. Pues las estudiantes o los estudiantes que van a participar, mi estudiante ya está aquí también conectado, no sé si les falta alguien porque se conecte o invitados o participantes que tengan también para que arranquemos. De una. Eh, Hola, Freddy. sí. Estás en la calle. Se conectó ahí. Ese muy sí que bien, esa no es la se muestra. actitud? Sí, no sé, Manuela, Samuel, están por Sí, hola, buenas tardes. Por acá está. Hola, ¿Cómo hola está? Manuel. Muy bien. Manu, como tú eres nuestra estudiante muy conversadora también, y si te queda fácil, podrías habilitar la cámara. La idea Ah, es que tú nos ayudes a conectar a tus pares estudiantes, como para activar la conversación. listo. ¿Listo? Gracias. Exacto, lo mismo le diría yo a Daniela Rey, mi estudiante, si puede activar la cámara y bueno, yo invité a mis estudiantes también del curso que normalmente trabajamos para Red Social. Hola Dani, ¿cómo estás? Y la idea también es que participen en esta dinámica pues que vamos a comenzar, ¿cierto? Me imagino que tanto Diana como Diomar y Camilo y yo pues hablaremos un poco, pero queremos entrar como también la discusión o la conversación alrededor de lo que opinan los estudiantes con este tema pues y su experiencia en esta versión de Red Social. Entonces es pues como la idea arrancar un poco como abriendo este espacio y entendiendo desde que hicimos la construcción de la lectura, del escrito que nos da como inicio esto, estudiar también que llamamos sociedad y cultura y particularmente en mi experiencia cómo se empieza a insertar el diseño de modas, que creo que pues somos la única universidad que participamos con diseño de modas a esta experiencia de red social. La mayoría es un diseño industrial, gráfico, y eso lo hace creo que muy interesante y muy pertinente. Entonces, pues nada, es como una manera pues como de arrancar, no sé si alguien quiere seguir como con alguna introducción para que demos paso pues como a arrancar este tema que me parece pues pertinente y fundamental para cualquier rama del diseño. Sí, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a su segunda sesión de esta versión virtual, pero muy conectada, de su taller RAD Social. Es una iniciativa que viene de la Red Académica de Diseño desde hace ya varios años. Generalmente tiene dos versiones en los 2 semestres del año.
hoy estamos acá reunidos con el ánimo de, sobre todo, hilar una conversación, ¿sí? Nosotros tenemos un planteamiento de pronto un poco más espontáneo, de a través de unas preguntas ir hilando el discurso tanto de nuestro lado como profesores y como diseñadores de diferentes ámbitos y de su lado como estudiantes, proyectistas, diseñadores, ¿sí? Entonces, el tema o la temática que nos une un poco es la sociedad y la cultura, y la excusa también es conectar como el discurso con el ejemplo de sus proyectos o con el proceso proyectual que ustedes han desarrollado. Entonces siéntanse muy tranquilos y tranquilas porque nos interesa que construyamos una opinión de frente a ese tema y ya. La ambición no es muy extendida, la idea es simplemente conversar. Yo quiero sacar un asterisco ahí chiquito, y es que a mí me parece súper interesante este tipo de abordajes y este giro que se le dio, ¿cierto? Abordarlo desde la sociedad y la cultura, pues porque finalmente el diseño está comprendido allí y es una manifestación y una materialización de esa cultura, es decir, cada producto, entiende ese producto como desarrollo tangible o a veces intangible, ¿cierto? Puede ser un producto plano como un cartel o puede ser un producto que estemos usando como nuestro atuendo, pues finalmente representa quiénes somos, representa nuestra cultura colombiana, nuestra cultura occidental, eh, materializa y queda en evidencia una historia objetual que finalmente pues terminará diciéndole a los futuros qué tipo de sociedad convivía aquí, qué tipo de desarrollos o soluciones se encontraban aquí a partir de esas necesidades que nos componen también, obviamente. Entonces me parece súper interesante, súper abierto como al debate, a la discusión de todos los proyectos que van a comenzar a presentar. Y nada, felicitar a los que pudieron terminar para estar aquí hoy. Bueno, darles la bienvenida. Que pongamos sobre la mesa la pertinencia de, como con el ejercicio de diseño, ser siempre muy conscientes que ese usuario para el que diseñamos está enmarcado dentro de una cultura y que nuestro rol como diseñadores al descentralizar experiencias o lo que sea que hagamos en la disciplina de diseño que sea, siempre va también a tener un impacto en las sociedades, en la forma como se han construido las sociedades. Entonces, darles la bienvenida, la idea es que el espacio sea para ustedes los estudiantes y que podamos como nosotros guiar y moderar la discusión y las provocaciones de Freddy. A mí me parecía algo muy importante que decía Diomar y era, pues ya mis estudiantes me escriben que están nerviosos, que están asustados y es más un espacio para, aquí no estamos evaluando nada, ni vamos a calificar esta conversación, sino que es un espacio para compartir y más bien experiencial, donde se cuenta un poco cómo han sido esas construcciones de los proyectos, desde las dificultades, los aciertos, cómo se empieza a implementar lo social, casi que de manera orgánica en los proyectos de investigación o estos proyectos pues, de proyección que yo les digo mucho a mis estudiantes, ¿cierto? Como esa pertinencia social, lo hacemos así dentro del curso y creo que lo han aprendido bien. Por eso invité a los que están en este curso que posiblemente más adelante puedan participar en RAD para que también entiendan y compartan con otras universidades y se den cuenta pues como la pertinencia del asunto, en este caso de sociedad y cultura que nos compete acá. Entonces, pues era básicamente eso como para que ya arranquemos con los estudiantes como tal. No sé si de pronto Diomar o Camilo quiere animarse con la primera pregunta para que la pongamos sobre la mesa. O Diana. Bueno,
Digamos que la primera pregunta o la primera intención de conversación está relacionada con qué entienden o qué han entendido ustedes a través de su experiencia acerca del concepto de cultura. Y obviamente, pues acá también la pregunta es abierta para nosotros los profesores. Si inicia algún estudiante estaría buenísimo porque así no se sienten contaminados por nuestra incidencia. Sí, claro. ¿Quieres lanzar la primera? Bueno, sí, desde ahora empiezo yo. Bueno, buenas tardes otra vez. Pues para mí es súper interesante ser parte de esto porque es primera vez que hago parte, pues como de un proyecto así tan interesante y más porque vengo pues de realizar mi proyecto de grado, entonces es una oportunidad muy interesante. Y ya sobre cultura, sobre lo que aprendí en mi proyecto pues que realicé a principios pues, de este año, el semestre pasado, entendí que es, a ver, que cada comunidad tiene como su cultura y como su identidad que la hace propia, y entender cómo esos tejidos sociales y cómo se va como relacionando esa experiencia, esas como razones de ser que forman como un patrón y lo hacen único. Entonces es como esa identidad cultural. Yo trabajé con madres cabeza de hogar, entonces entender cómo también como desde ese inicio se puede pues como entender todo lo que es, digamos, lo que las madres significan para ellas, porque ellas empiezan, pues a ver, son madres cabeza de hogar, entonces tienen como ciertas dificultades y entender que para ellas lo más importante son sus hijos y cómo toman decisiones como para no tanto su bien, sino como el de sus hijos. Entonces, para mi cultura es como eso, como todas las relaciones de tejido social que lo hacen único y, y es por eso lado es como lo que entiendo y lo que aprendí sobre cultura. Gracias, Manuela. ¿Quién más se va a animar? Samuel, yo te veo con cara de participar. Alejo. Bueno, buenas tardes para todos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con comunidades informales, asentamientos informales en Medellín y específicamente con jóvenes de alto riesgo. Y para mí, y desde lo que puedo aprender, la cultura es como son unos comportamientos colectivos que para nosotros como diseñadores se convierten en códigos de lectura. ¿A qué me refiero con comportamientos colectivos? Comportamientos repetitivos que podemos ver en una comunidad que nosotros podemos tomar como referentes, como códigos de lectura para transformarlos en un diseño. Entonces, de esa manera, la cultura para mí es como una especie de lenguaje de una comunidad. Entonces, por ejemplo, con los jóvenes de alto riesgo, pues hay ciertos patrones como que uno puede identificar que también van muy ligados a todo lo que tiene que ver con lo contextual, que son como la búsqueda de actividades. Entonces, en esa búsqueda de actividades, por lo general, al haber carencia en su contexto o en su espacio, recurren a las que tienen a la mano. Y allí es cuando recurrentemente se pueden ver cierto tipo de, como de códigos, por decirlo así, de que los jóvenes en estos lugares siempre van como, bueno, casi siempre por malos caminos. Entonces la cultura para mí es como es una serie de comportamientos colectivos en una comunidad. Gracias, Samuel. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Milena. Hola, Milena. Soy alumna de Alejandro, entonces, bueno, yo que he aprendido pues como en este movimiento que es lo de cultura desde el diseño. Primero, saco a relucir con unas palabras que creo que para mí es la cultura, que es acción, cultivar y practicar. Entonces, con estos movimientos creo que se puede ser muy pertinente en cualquier parte de nuestra ciudad y fijarnos bien en los rasgos desde los valores de la persona para poder entrar en un contexto donde
se sienta todo más uniforme y se sienta acogedor para tanto como para uno que lo desconoce, porque cuando uno tiene ignorancia sobre un tema o sobre cierto tipo de cultura, que en este caso sería pues como enfocada a los trabajos que, por ejemplo, que Samuel o Manuel han hecho, me parece muy importante primero tener un conocimiento previo y saber escuchar, pues como aprender a escuchar más sobre cada cosa que nos va mostrando. Gracias, Eh, Mile. Hola, soy Daniela Rey. Hola, Dani, gracias, Mile. Mi proyecto es Tras la Cortina y pues básicamente es dedicado como a analizar la relación de la moda con la violencia en Medellín en los años 80 y haciendo pues énfasis como en las personas apropiaban las tendencias de la época y ahí ya pues basado en eso, para mí la cultura se basa mucho en las interacciones y de ahí parte todo. Entonces, cuando se interactúa, surgen aprendizajes, surge algún desarrollo en el ser o en la humanidad en general, evoluciona el lenguaje, el arte. Entonces, sí, para mi cultura es como esa diversidad que surge de las interacciones de cada persona. Dani, muchas gracias. Yo creo que también había cierta intención con preguntar esta palabra o este término, es precisamente por lo variado que es y por lo difícil de definir. Lo habíamos hablado de Omar, Camilo, Diana y yo sobre digamos, las dificultades que toma definir cultura y pues todas las variaciones que puede tener y precisamente cómo está en constante construcción y cómo está pues en alimentación a partir de las diferentes experiencias, creo que de los contextos, que creo que es muy importante y lo han dicho ya varios estudiantes como un conocimiento previo para usted entender dónde es que va a actuar, y eso creo que es fundamental para tratar de empezar a entender y leer una, digamos, sociedad o un contexto en cuanto como, digamos, condiciones de un proyecto de diseño. No sé si alguien más se anima con la pregunta, si alguien más quiere opinar algo, si tiene alguna opinión de cultura. Bienvenidos. Pueden levantar la mano virtual, la mano física. También aclarar que aquí no hay equivocaciones, es decir, todos los que han descrito de manera que tuvieran ese aprendizaje también empírico e in situ, lo que para ellos es cultura, pues han estado muy acertados, pues cabe dentro de todos los elementos que, como decía Alejandro, pues previamente habíamos hablado y habíamos tenido en cuenta sobre este concepto tan podría llamarse ambiguo, ¿cierto? Tan amplio, ¿sí? Y que todos de alguna manera pues han tenido un acierto significativo en lo que para ellos han traducido como cultura. Entonces creo que aquí no hay equivocaciones, creo que todos han estado muy bien y pues qué rico que entre todos tratáramos de continuar construyendo un poco ese concepto basados en su propia experiencia. También en un lenguaje como que todos podamos entender, ¿no? Porque es tan propio de la sociología y de las humanidades como hacer estas definiciones de lo que es la cultura, de lo que es el poder y el saber, los valores sociales. Entonces, a veces, por lo menos en mi caso, cuando lo revisamos en clase, se vuelve un poco complejo y denso este lenguaje, pues nosotros lo damos en cuarto semestre, entonces para algunos estudiantes es complejo leer a un Foucault, leer a Bourdieu, es difícil, ¿no? Entonces, también como que como diseñadores podamos ir construyendo esa idea de cómo es la cultura para nosotros desde el ejercicio del diseño, ¿no? Entonces, qué mejor que los estudiantes mismos contarnos cómo lo entienden ellos mismos. Pero qué bueno que nombras, Diana, la importancia de las ciencias sociales en el diseño, que creo que son fundamentales para trabajar cualquier proyecto en cualquier área del diseño. Creo que Milena había levantado la mano de nuevo.
Sí, Alejo, quería complementar eso porque, como tú ya sabes, el trabajo que yo estoy haciendo es sobre el comportamiento de las personas que sufren enfermedades mentales o padecen alguna situación en este momento, y más que todo con esta pandemia que las cifras se han elevado. Entonces, como yo he trabajado con esto, veo que el comportamiento y la cultura ha cambiado demasiado pues, en todas sus formas. Desde un profesional, desde un especialista, ya trata a la otra persona de diferente manera, la ve como si fuera un espejo, ya no lo ve como si su puesto fuera superior al del paciente, sino como por parte más de la empatía, de como yo entiendo, estoy viviendo este momento contigo, y ya hacen espacios más abiertos, más amigables para que la persona entre pues como en confianza. Y desde la parte del diseño, desde un consultorio hasta de un psiquiátrico, ha cambiado pues eso mucho. Entonces, se reconoce la humanidad en la otredad, ¿cierto? Algo que se sí, había venido perdiendo, que muchos de los filósofos y, pues, digamos, lectores de la sociedad contemporánea habían resaltado ya hace algún tiempo, que la otredad la sociedad como tal había perdido de vista los valores y el amor en el otro. Y lo que dice Milena es sumamente importante, es decir, a partir de todo este se empieza a reconocer esa humanidad. Eso es muy bonito y eso es un cambio que ustedes como diseñadores también a través de los ejercicios profesionales podrían llamarse, porque ya son casi que profesionales, se encuentran haciendo, pues apuntan a continuar construyendo esos elementos que al fin ya habían reconocido como perdidos en nuestra sociedad. Eso es muy bonito. Eso va también como ligado a lo que es la empatía, ¿no? Pues como entender los modos de vida o los comportamientos del otro. Pues, por ejemplo, nosotros que estudiamos diseño, entonces entender como la situación de uso de cierto grupo de personas y entender como lo que viven, lo que sienten desde la empatía, y así pues como poder lograr construir o solucionar algo que realmente pues sí aporte y los haga sentir como cómodos con lo que se está pasando. Es como sí empatizar con el otro y entender como lo que está pasando, más allá de lo que se ve. Claro, pero o sea, nosotros ya lo tenemos introyectado porque está en nuestro discurso profesional, ¿cierto? Porque de alguna manera pues hemos venido trabajando con eso. Pero mira lo que Milena dice, o sea, el que otra persona que antes tenía una jerarquía sobre un sujeto, sea por su rango, sea por su posición social, sea por su desarrollo profesional, hoy esa jerarquía se ha desmaterializado, es decir, la barrera que existía se ha ido desvaneciendo y reconocemos en el otro esa humanidad como especie de la misma cultura precisamente. Muy chévere. Súper bueno. Ahí hay una cosa, bueno, a mí siempre hablar de lo que es la cultura es así como decía Diana, supremamente enredado. Entonces, en mi experiencia de desglosar o de comprender el concepto, con mis estudiantes hemos intentado asignarle como unos adjetivos y unas cualidades, ¿no? A veces decir qué es más complejo que decir las características de lo que uno está hablando. Entonces, como recopilando un poco todas las opiniones, entonces sabemos que la cultura es social, es transformable, es también heredada, ¿cierto? Es relacional, que es lo que ustedes hablan de como del entretejido de diferentes relaciones y de diferentes capas. Es interactiva, ¿cierto? Y también es rítmica, ¿no? Con su manera de cambiar. Porque ahí yo también pienso, no sé si a ustedes les ha pasado, que he estado mirando como, bueno, entonces, ¿cuál es la oposición o el lado contrario o lo no tan bueno de la cultura? Porque hay veces que esas capas
que son asignadas por el lado cultural, a veces nos disgustan, nos incomodan o quisiéramos transformarlas, ¿cierto? O sea, como que uno dice, esto no me gusta tanto de mi cultura o de mi microcultura y quisiera hacer una transformación, entonces también es rítmica en esos cambios. Y en algún momento había leído yo un autor como con un ensayo que se llama Caminar, y él hablaba como de las pieles de uno como ser humano. Entonces nosotros tenemos como una piel súper salvaje, ¿cierto? Del lado animal, donde está el instinto y un montón como de nuestros comportamientos asociados a lo animal, y tenemos otra piel que es como la asociada a lo cultural, y esa piel nos hace, él decía, pues, o yo interpretaba ahí que esa piel a veces nos hace más débiles y más frágiles, incluso esa piel empieza como a aumentar de espesor, tanto que nos olvidamos del lado animal. ¿Qué piensan ustedes de eso? O si se quieren quitar esa piel, yo a veces me quiero despojar de asuntos culturales, ¿no? Sí, ahí yo creo que es importante también darle espacio a los chicos para que respondan primero. Muy entrometido. Adelante, chicos. Además que son los comprometidos con el cambio. Sí, exacto. Sálvenme de aquí. No me... Yo, profe, estoy de acuerdo con eso que estás diciendo ahí. Pues me parece que, sobre todo en nuestro contexto, en nuestro país, es algo muy común. Por ejemplo, nosotros tenemos una profesora que se llama Elizabeth y ella siempre nos retaba como a eso. Ella decía, ¿por qué no veo el diseño industrial interviniendo lo agro, interviniendo, por ejemplo, el campo, que es como una materia tan rica y que también es algo propio culturalmente de nosotros? Y normalmente yo creo que incluso nosotros mismos en algún momento queremos como que mirar el diseño de pronto de otros países o de otros continentes y de personas que son como, entre comillas, estrellas del diseño, y nos olvidamos de lo que tenemos en nuestra propia tierra. Entonces muchas veces como que queremos hacernos los de la vista gorda con cosas que pueden ser muy ricas para nosotros, pero tenemos como que el deseo de despojarnos de esa, como usted lo mencionó ahorita, como esa piel o esa cultura que nos rodea y que es muy valiosa. Y yo creo que desde nuestra materia podríamos darle, desde nuestra disciplina podríamos darle como que mucha riqueza y hacer muchas cosas nuevas e importantes para, pues sí, para, incluso para el mundo. Por ahí había levantado Daniela. Sí. Pues ya que complementando, siento que también es lo que hablaba tú, Diomar, que de quitarse las pieles, las capas, me recuerda mucho como al dar un paso atrás y observar todo un poco más general, porque a veces como que nos centramos mucho en nuestra visión, en nuestra formación y en lo que sabemos, y muchas veces cuando se ve algo, se quita pues lo que tenemos constituido, podemos llegar a soluciones y a pues desarrollo un poco más amplio con otra mirada. Qué bonito, Dani. Y además, tú que trabajas lo del vestuario, el cuerpo, imagino que la analogía te llama mucho más, ¿no? Los diseñadores también entendemos el cuerpo y como todos los intangibles, pero a veces sabemos que debemos entenderlo tanto que lo olvidamos. O sea, se nos olvida esa relación cuerpo-objeto, entorno, a veces profundizarla o detallarla o ser un poco más atentos. Yo también. Yo quiero agregar, ¿cómo, Camilo? Perdón. Dos cosas, bueno, en dos líneas el tema de quitarse la piel. Espero recordarlas cuando termine la primera. La primera es que yo pienso que como diseñadores tenemos la obligación de quitarnos como esa piel constantemente, porque finalmente es lo que nos da la flexibilidad para poder diseñar para personas que hacen parte de otras subculturas o de otras culturas también. Entonces,
el poder quitárnosla para poder entender, y lo que un poquito hablaba Daniela de la empatía y el comprender, y hoy casualmente en clase hablamos del tema de cultura también, es como, es importante que en la formación del diseño, los diseñadores entendamos lo que representa la cultura en nuestros usuarios, porque finalmente es la forma como podemos entenderlos y también entendernos, ¿no? Y eso es algo que me cuestioné mucho ahorita con todo lo del paro, pues yo estoy en Cali, y era como esa postura de algunos grupos sociales frente a la minga o a los indígenas, y uno decía, bueno, finalmente a veces eres xenófobo porque realmente no tienes la capacidad de entender otra cultura, ¿no? Ahora, diseñar para otra cultura que tal vez no entiendas va a ser muy difícil. Por eso tal vez quitarse la piel, por un lado, para uno poder entender otra cultura sin tener que estar comulgar con todas sus costumbres, tradiciones, estilos de vida, por un lado, y por el otro lado, también porque es importante, pues recordaba la lectura de Mancini y Artefactos, donde él dice, bueno, cada vez el mundo es más globalizado, cada vez estamos en un mundo en el que esos límites de la cultura se hacen más complejos. No, no, es que este es el indígena amistad, que este es el indígena. Eso ya es un poco difícil en Occidente, hacer esas diferenciaciones por la globalización. Entonces también como que esa piel, yo creo que estás como en constante regeneración, ¿no? Porque como la cultura es tan cambiante, constantemente uno como individuo, y por lo mismo nuestros usuarios o las personas para las que diseñamos, están constantemente construyendo lo que es su cultura, agregando y quitando cosas, ¿no? Y eso es parte de la magia y la dificultad, creo yo. Es súper viva la cultura, ¿no? Sí, eso es como una célula mutante ahí. Ajá. Dinámica. ¿Qué piensan si pasamos a la siguiente pregunta? De pronto Sí. los que han estado muy silenciosos se animen. La siguiente pregunta, vamos a conectarla un poco más con su proyecto de diseño y nos van a contar qué aspectos de la sociedad y la cultura incidieron como en el desarrollo y el planteamiento de su proyecto o de su ejercicio de diseño del que presentaron a la RAD. Ahí sí va como más para los estudiantes, ojalá se animen, que se despojen de esas pieles. Bueno, como les contaba, pues mi proyecto habla mucho de la violencia acá en Medellín en los años 80, entonces en el proyecto siempre estuvo presente el tema de la violencia colombiana, el conflicto armado, y cómo las personas, pues, más que todas las que yo entrevisté, cómo usaban esa recursividad, esa resiliencia y se adaptaban al cambio y pues a estas situaciones impactantes. Más que todo entrevisté a madres y abuelas, y pues sí, o sea, como digo, esa recursividad que usaban para poder salir adelante ante una situación como tan impactante que fue esa violencia en los años 80 y más aquí en la ciudad de Medellín. Yo quiero agregar que, por ejemplo, estoy de acuerdo aquí de Daniela y que tiene pues como mucho que ver con lo que estábamos hablando anteriormente. Mi trabajo fue con madres cabeza de hogar y ellas se adaptaban a ese cambio con los recursos que tenían disponibles. Entonces va de acuerdo con lo anterior, o sea, estoy acostumbrada en una zona de confort a lo mismo, me sucede algo y me toca despojarme de la piel para poder como solucionar o encontrar la manera del conflicto del que tenía anteriormente. Las madres cabeza de hogar, pues en el momento en que veían su situación complicada, que no tenían el apoyo de una familia de una figura paterna o de su familia o del estado de nada, lo que hacían era como buscar la manera dentro de los recursos que tenían disponibles. Entonces unas o sabían, pues les gusta cocinar, entonces hacían empanaditas y cositas y las vendían para llevar como más sustento a su casa, o hacían artesanías y las vendían. Entonces es como eso, como las personas a partir como de una situación difícil miran como de lo que tienen a su alcance para poder pues como salir adelante. Entonces desde ese lado eso es como muy valioso y fue como lo que aprendí también como dentro de la sociedad de las madres cabeza de hogar, que siempre están como tratando de salir, y más porque tienen como el apoyo de que son sus hijos, que ellos son como digamos
un conflicto grande para ellas, pero al mismo tiempo es como la motivación para seguir pues como adelante día a día. Entonces, pues por ese lado es muy interesante, pues como eso. Hay una cosa muy bonita de lo que contaba Dani ahora y pues históricamente también sucede con las costureras, las modistas y las personas que tenían que confeccionar cuando solo se podía confeccionar con lo que había precisamente por esos momentos de escasez, ¿cierto? Aparecen unas cosas muy bonitas que son como esas colchas de retazos o patchwork, pues porque básicamente Dani nos lo contaba, no sé si lo quieres contar, Dani, cómo empiezan a hacer vestidos o empiezan a hacer esas grandes telas, pero con retazos de lo que hay, pues porque no había para más. Y de alguna manera empiezan a aparecer, digamos, unos resultados no esperados, ya muy utilizados pues bajo ciertas técnicas y lógicas del diseño, ¿cierto? Que sucede mucho con los fenómenos de la moda en cualquier ámbito, ¿sí? No solo vestimental, sale de las clases bajas, sale de lo popular y se refina por algún lado hasta que tiene pues como ese lugar de distinción. Antes de pasarle pues la palabra a Dani, me gustaría también citar un texto que se llama Nosotros y los Otros, de Svetan Todorov. Pues es un libro que creo que es muy pertinente para lo que estamos hablando de tener esa conciencia de sí y sobre todo conciencia del otro, ¿sí? Pues básicamente pensar en esa otredad y cómo entender que el mundo no gira alrededor de nuestro universo, sino que somos apenas una parte más, que creo que es como fundamental eso. No sé, Dani, si quieres ampliar un poquitico esa primera parte que te había dicho y después ahorita pues continuamos. Sí, una de las preguntas que yo les hacía a las madres era cómo te relacionabas tú con la moda en esa época. Y ellas decían como, pues, era o lo que me dejaban pues las hermanas o por ahí, o yo hacía lo que, pero con lo que tenía. Pues ya en el caso de que tenían hijos o algo así, con lo que conseguía yo hacía la ropa porque pues no había modos de ir a comprar ropa en una tienda así normal. Y entonces es lo que yo hablaba, es esa recursividad y esos retazos, entonces ya esto quedó demasiado dañado, parece un trapo, pero no me importa, yo cojo este pedacito y armo una prenda totalmente nueva, entre comillas, para poder vestir a mi familia. Y son costumbres que quedan, o sea, yo he visto en caso personal de mi abuela, hay una camiseta vieja de alguien que ya no la quiere y hay un bebé en la familia, entonces ella saca el molde de una camiseta para la ropa del bebé. Entonces, esa recursividad y eso como que transforma en esa resiliencia y en el haber tenido que vivir todo eso y ser una base de la familia y, o sea, lograrlo. O sea, me parece algo demasiado admirable. Es que también eso hace parte de la cultura, ¿cierto? Es un aprendizaje situacional, contextual, pues por llamarlo de alguna manera, en donde yo aprendo lo que mis padres hacían, yo heredo todos esos conocimientos empíricos que ellos desarrollaron. O sea, quien, por ejemplo, viva solo, al menos creo que aquí en Medellín, sabe que para lavar compra jabón Rey, ¿cierto? Como para el aseo general. Quien dice que el jabón Rey fue lo mejor, quien dice que sigue siendo lo mejor. Y si ustedes miran todos los mitos que hay alrededor del jabón Rey, pues eso sirve hasta para los piojos. Pero todo eso lo heredamos de nuestra propia cultura. Entonces, claro, nosotros heredamos y aprendemos esas cosas a través de esa interacción social con nuestra familia, con nuestro contexto con el que nos relacionamos. Entonces, eso es lo bonito y creo que muchas de esas prácticas también van conectadas a lo que decían hace un momento y sigue existiendo un aspecto de xenofobia, claro, ese rechazo al otro extraño que no veo, que no reconozco, que no es de aquí, pero también es por eso, porque nuestra cultura, pues, o sea, imagínense, hace 50 años, pues, éramos un país cerrado, chiquito, apenas en desarrollo, no pensábamos ni siquiera en qué pasaba más allá, o al menos no teníamos ese contacto directo con lo que ocurría más allá de nuestras fronteras. Y hoy, pues, son ustedes, precisamente los jóvenes, los que entran a modificar y a, digamos, a alterar este status quo de rechazo al otro. Es decir, en sus manos, en sus proyectos y en sus trabajos está ese cambio que se está gestando hoy
y que empieza a hacerse notorio, ¿cierto? A partir de lo que decía, por ejemplo, Diana, en el paro, pues muchas cosas eran rechazadas, pero también era notorio el apoyo que existía muchas veces. Entonces, eso sí, creo que todo eso es, por eso es tan difícil definir la cultura. Y uno empieza como a entender que también la cultura se manifiesta de manera material, ¿cierto? De manera tangible. Entonces aparecen representaciones como las que decía Daniela, ¿no? Cómo vamos agregando partes de esa materialidad y la vamos ensamblando con una cierta lógica. Y si uno se da cuenta, esa misma técnica, ¿cierto? De esa misma manera nos hemos configurado los pueblos, ¿cierto? Nos vamos uniendo, nos vamos ensamblando como alrededor de un propósito de creación, de transformación o de reflexión propia. Entonces, pensamos que esas manifestaciones tangibles y materiales también son como expresiones de la cultura, y por eso algunas de esas manifestaciones nos conectan casi intuitivamente, ¿no? Hay cosas con las que materialmente nos conectamos y no sabemos por qué o no sabemos cómo, pero que sentimos como esa relación inmediata con nuestra identidad o con nuestra herencia o con el recuerdo y la memoria. Diana, creo, levantó la mano. Sí, es que me hiciste caer en cuenta de otro punto y me gustaría preguntarle a los estudiantes, es como, porque claro, nosotros no solamente como diseñadores en el ejercicio de diseño traemos la cultura para desarrollar el producto, sino o el servicio que hagamos, sino también para hacer el proceso de llegar a él, ¿cierto? Entonces, de pronto en ese proceso alguno sintió que hubo algo que culturalmente los afectó o les limitó su trabajo, o que se digan, no, es que claro, como estas personas son de otra subcultura, de otro grupo poblacional diferente, con las costumbres diferentes, como que esto me limitó o no me dejó continuar como esperado. Creo Profe. que, hola Profe. Ana, ¿cómo estás? Bien, sí, ¿y creo ustedes? que muy bien, gracias. Bueno, yo quiero comentarles algo que me pasó con mi proyecto, que fue con una población barrial, y más que todo siendo yo una persona de la región de la costa. Claro, trabajar, más que trabajar con una tienda. Entonces, las tiendas tipo de acá, de la región antioqueña, son muy diferentes a las tiendas barriales que se encuentran pues, por barrios de mi casa. Entonces, era diferente cómo era la interacción entre el tendero con el usuario y muchas cosas de entender que sí se me dificultaron, pero que pues viendo el trabajo y conviviendo más, se me hizo amena el ejercicio y hizo un buen trabajo. Entonces siempre como que esa subcultura entre regionalismos de la costa y acá siempre es algo que marca, aunque uno no lo tenga muy en cuenta. Entre los ¿Y cómo lo resolviste? Sí, yo quería que nos contara un poquito más de esas diferencias que alcanzaste a notar también. Está bueno. Pues son como las interacciones que tienen. Por ejemplo, las tiendas por donde yo soy no son como mini markets donde uno entra y elige el producto, sino que el propio tendero es quien te coge como el producto y te atiende así como, pues más limitado. En cambio, acá uno tiene como mayor libertad tanto de producto como para elegir. Y también como la atención. Pues los antioqueños son muy cálidos. En cambio, allá es como, si quiere una libra de queso, bueno, tome, ya. En cambio, acá es como que quieren, que le colaboro con esto y con lo otro. Y nada, convivir en un barrio, y como soy estudiante, vivo en varias pensiones, entonces es como que he convivido en varios sectores de la ciudad. Entonces es muy interesante. La verdad me ha adaptado muy bien. Diana, te preguntaba cómo resolviste al fin esa diferencia para... No, pero es porque pensé que Ana había hecho un proyecto con los tenderos, pero estás contando es como una experiencia personal, ¿cierto? No, pero sí era a partir también del proyecto barrial que hice. Era como resolver un problema de la tienda, tipo de la recolección de residuos. Entonces era más que todo
ver la población de ese sector, cómo se manejaba, en qué residuos compraba, por decirlo así, que más utilizaba y que más yo podría, como digámoslo, reciclar, o que se podría consumir otra vez ese producto, y era como trabajando como los niños consumían ese producto, los adultos mayores, los adultos jóvenes, cómo yo podía hacer esa interacción para que ellos quisieran, digamos, recolectar el residuo para volver a reutilizarlo. Entonces, sí. Súper. Gracias, Ana. Gracias. Listo, a ustedes. Por ahí gracias, Ana, alguien había levantado la mano, María Clara. María Clara. Sí. María. Hay un mensaje en el chat también de Andrés Sicar que invita como a ver los proyectos. Pues tiene como la duda de si continuamos como con el desarrollo del debate o presentamos los proyectos de los chicos. Pues yo creo que ellos los van narrando mientras vamos conversando. Creo que así está sucediendo, ¿cierto? Nos van contando a medida que vamos haciendo las preguntas, van contando apartes de su proyecto. Entonces, parece que Clara ya se arrepintió de hablar. No sé si seguimos con la otra pregunta. Yo quiero invitar a los que no han conversado. Hay mucha gente ahí conectada que también sería interesante escuchar. No sé, me imagino que muchos son estudiantes. Entonces, me parecería interesante que ellos también como que se vincularan a este debate, que finalmente es de todos. Y finalmente es más de nuestros estudiantes. Ahí Jorge Enrique levantó la mano. Sí. Adelante, Jorge. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Muy bien. Sí. Okay, perfecto. Bueno, yo soy Jorge Cuello y pertenezco a la Universidad del Norte con el profesor Edgar David. Sin embargo, él no me asesoró en el proyecto porque, bueno, yo participé con él en la materia que él daba, pero de igual manera yo quise pues participar con mi proyecto de grado, que fue pues el que escribí el semestre. Y pues bueno, se llama Domestic. Nació porque yo en diciembre pues estaba buscando qué hacer de proyecto de grado y leí en un artículo de Semana Sostenible sobre especies poco carismáticas y cómo son discriminadas. ¿Qué son estas especies? Que son especies que no son de nuestro agrado. Por ejemplo, una cucaracha, un murciélago, a diferencia de un león, de una ballena, que las amamos y ni siquiera son pues de nuestro contexto, sino que están lejos. Entonces, yo entre las múltiples ideas, o sea, yo tenía eso y eso fue lo que hice. Entonces, en el proceso, pues me fui dando cuenta de cómo influye mucho pues la cultura y el imaginario de las personas con la investigación. Por ejemplo, cómo hay culturas que los murciélagos son, los relacionan con brujería, con hechicería, como hay en otros lugares que los cuidan. Entonces, todo es muy cultural. O yo hice siempre la comparación de, porque acá en Colombia no comemos murciélago, pero por ejemplo en China, que se comieron el murciélago y cómo todo esto influyó en lo del COVID, cómo ese imaginario, cómo todo eso influye. Entonces también pues, como yo estoy en la ciudad, también hablé pues con personas que están en montes y yo me centré en especies que pues están muy cercanas a nosotros en el contexto urbano, como las cucarachas, las lagartijas, los murciélagos. Entonces, por ejemplo, las personas de los montes y eso no le tienen miedo, porque conviven toda la vida, han estado con esas especies. Pero acá uno citadino, uno ve una cucaracha y ya automáticamente agarra una chancleta para matarla. Entonces son cosas que también han ido inculcando pues, de generación en generación. ¿Qué pasó? Que pues yo inicialmente quería hacerlo con niños. Lo que me gusta pues del diseño, que siempre lo recalco, es que el diseño pues cataliza relaciones. Uno pues desde el diseño trabaja pues con muchas ramas
Entonces trabajé con psicólogos, con educadores, con ambientalistas, biólogos, todo eso. Entonces, pues desde la psicología lo ideal era trabajar con niños. Pero por el tema de la pandemia era muy complejo trabajar con niños, entonces pues, me decidí ir pues con universitarios, también puede pues comprobar con familias donde haya niños y con adultos. Entonces era un reto pues bastante grande porque yo hice un juego de cartas donde la idea era pues que las personas jugaran y iban aprendiendo sobre la dinámica pues de estas especies. Yo sabía que era un reto muy grande porque si yo te digo que para esto sirve la cucaracha y que nos da un beneficio, no va a cambiar de la noche a la mañana el imaginario, pero por lo menos que a las personas les quede sonando algo, por lo menos que sea un tema del que se pueda hablar porque pues no encontré muchos referentes sobre eso. Entonces, bueno, también planteé unos artefactos para domesticar estas especies en el 2040. Entonces es como si actualmente tenemos una casa para un perro o una jaula para el loro, porque no podemos tener un artefacto para domesticar un murciélago. Eso fue muy chistoso para la gente, porque las personas, por ejemplo, con el de las cucarachas, que ese pues hice un prototipo cuando lo mandé a imprimir en 3D, las personas pensaban que eran para matar las cucarachas. Yo como que no es para protegerlas. Entonces, la verdad es que fue un proceso muy interesante, las personas respondieron muy bien, entonces siento que pues desde el diseño hay que atreverse a hacer cosas diferentes que pues causen un impacto realmente en la sociedad. No solamente pues yo no estaba pues muy centrado en, si bien el usuario era las personas, porque con ellos era a quien iba dirigido pues todo esto de la concienciación, iba más dirigido pues a las especies, como a darle esa visibilidad y como también darnos cuenta que podemos convivir con una planta que seamos pues a construir una casa o algo. Ya había especies que están habitando ahí, como esa coexistencia que se nos olvida mucho y por eso estamos pues destruyendo pues los hábitats de pues todas las especies y todo ese tipo de cosas. Un reto bastante difícil. Yo amo las lagartijas porque se comen a las cucarachas, de hecho. Y voy a hacer una anotación fuera del contexto. Hay una película muy vieja que deberías ver que se llama El apartamento de Joe. Es muy, muy viejita. Seguramente no te ha tocado, pues no te tocó. Es una película, más o menos narra la convivencia entre un grupo de cucarachas y un individuo en un mismo apartamento. Y está súper bueno ahí ese tema, volviendo a las pieles, ese tema de la domesticación, ¿no? De pronto, súper interesante lo que plantea Jorge en el asunto de las cercanías, en la manera como nos acercamos, coexistimos, ¿no? Y como también entendemos al otro y sus condiciones de vida. Pues finalmente, si volvemos a la capa de lo natural o de la natura, pues somos también unos animales, tenemos también unas necesidades como los animales. Entonces ahí de pronto la pregunta es a quién es el que hay que domesticar, de pronto es, o transformar la domesticación, de pronto es al humano, ¿no? También hay allí, por ejemplo, eso que plantea Jorge, que nosotros lo incorporamos un poco en ese pequeño fragmento que escribimos sobre los códigos estéticos, ¿no? La manera como nosotros entendemos las realidades y también cómo entendemos esa experiencia sensible con el mundo. O sea, ahí también tiene conectores la cultura. No, y saben que ahí hay un elemento importante que recalca Diomar, el tema de la domesticación es cultural, es cierto, y cultural evolutivo, porque es que, digamos, el ser humano desde su desarrollo racional se ha formado como una cultura antropocéntrica, y como tal, pues ha buscado poder manejar el resto de las especies, ha domesticado lobos, ha domesticado elefantes, siempre busca domesticar. Y justamente esta mañana leí un artículo del diario El País, un neurocientífico decía que cuando se domesticó al lobo, su cerebro se le hizo más pequeño, porque, digamos, no tenía que pensar tanto. Y que eso mismo nos estaba pasando con la tecnología hoy como ciudad global. O sea, la tecnología hoy nos está domesticando a nosotros.
porque nos evita pensar menos. Y finalmente estamos completamente entregados a la tecnología. ¿Qué pasaba antes? Las operaciones matemáticas, los trazos de diseñador que tenían que hacerse sobre la hoja de papel gigante, todos los cálculos, todo esto, pues pasó a un proceso tecnológico que nos apoya y nos hace casi que todo el trabajo. Entonces, nosotros también estamos siendo domesticados por ese desarrollo tecnológico y precisamente pues hacía el énfasis, y se me escapa el nombre, es un neurocientífico español que hablaba justamente de eso. Pues es nuestra cultura global que busca siempre ese antropocentrismo, ¿cierto? El hombre por encima de todas las especies. Y por ahí nos hemos equivocado un montón. De hecho, gran parte de las crisis o de las tensiones que ahora nos estamos pensando y de las cuales el diseño ha sido horrorosamente partícipe, ¿no? Cuando participamos de esos fenómenos de producción global, masiva, a veces poco reflexionada, consumo de recursos ilimitado, por ahí nos equivocamos históricamente bastante. Entonces, de pronto a estos diseñadores actuales les corresponda un poco compensar esa balanza catastrófica que hemos. Es impresionante. Bueno, y también pues el diseño todo el tiempo ha tenido una relación directa con la construcción de las sociedades, con los aspectos económicos. O sea, nosotros estamos todo el tiempo participando allí. Y Andrés. pues la jerarquía del ser humano también ha ido cambiando en parte de esa globalización. Culturas como podríamos llamarlo cultura, la budista, que tienen estos mapas estructurales donde el ser humano ya no es el centro, sino que hace parte pues como de un círculo, no es una pirámide donde el ser humano está arriba, sino que es como un elemento circular donde el ser humano hace parte integral de todo el resto de las especies, que es finalmente, digamos, una de las preocupaciones más fuertes hoy. Exactamente. Somos antropocentristas que decidimos qué animal es bonito o feo, o asqueroso, o lindo, o tierno. Así antropocentristas. Bueno, no sé si hacemos la siguiente pregunta. Sí. Es que la tengo muy chiquitita, pero creo que ¿qué descubrimientos sociales y culturales se encontraron a partir de su proyecto de diseño? ¿Qué descubrimientos sociales y culturales encontraron aplicando el proyecto de curso? Como cosas que no sabían o de pronto aspectos que confirmaron o reiteraron. ¿Sí? Como o también sospechas personales, ¿no? Ajá. Samuel. ¿Quién habló? Bueno, para mí fue muy bacano el haber trabajado con este tipo de personas. Me refiero a este tipo de personas, es a las personas que están en esa condición, en estos contextos, porque uno siempre, digamos que es muy prejuicioso y uno dice como que no, esas personas como que están allí porque quieren, o me refiero a los jóvenes de alto riesgo, pues que están en condiciones de drogadicción o cosas así, que están allí porque quieren o porque de alguna manera fue lo que se buscaron o el camino que eligieron, pero además de que en muchas ocasiones no están allí por su propia voluntad, muchos de ellos tienen como el deseo de salir de ahí y uno muchas veces piensa que no. Entonces, por ejemplo, yo estuve trabajando un tema que es la agricultura y la agricultura urbana especialmente. Entonces, en muchas ocasiones yo pensé como que tal vez los jóvenes no van a estar dispuestos a participar en esto, pero fue muy sorprendente para mí encontrarme con que la gran mayoría estaba interesado y la gran mayoría decía como que cualquier cosa que lo pudiera ayudar a salir de esa condición, estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, digamos que en cierta forma uno siempre tiene que, como lo mencionaba ahorita Diana, quitarse la piel para poder intervenir alguna población, pero al mismo tiempo muchas veces uno como que se la deja puesta y tiene como que ese prejuicio o la visión sesgada, pero la realidad es muchas veces completamente diferente y muchas veces creo que lo sorprende a uno. Entonces
eso es algo que para mí fue muy valioso en el proyecto y creo que me llama a ser más imparcial frente a los proyectos siguientes. Gracias. Quería hablar Milena y vi la mano de Daniela. Milena, ¿quieres hablar y luego Daniela o al revés? Daniela. Dale. Bueno, desde la parte de psiquiatría o desde la parte de psicología, vi que la deficiencia también va mucho desde el hogar, desde el desconocimiento también del tema, porque hay veces creen que es un capricho o es un mimo que la persona tiene. Y también por parte de la salud de aquí de Colombia, que hay veces no te reciben como debe ser, no dan los medicamentos. Por esa parte, pues como de sistema que ellos manejan, hay muchas falencias que al mismo paciente les afecta. Y también otro tema que yo había tocado, que era el cáncer de mama. La otra falencia es que las personas que van a las quimioterapias, como tienen una autoestima tan bajita y tienden a padecer de depresión, no se visten como ellas mismas, no se ponen sudaderas o se visten de cualquier manera porque no les importa. Y eso para las enfermeras es muy importante, ver a una persona hasta bien vestida. Entonces yo digo que qué gran impacto una persona que esté pasando por ese proceso y se vista bien y comunique tanto con una simple vestimenta, con una simple prenda, y que transmita tanto, porque eso cambia el ambiente de ese momento, porque una quimio puede durar 4 horas, entonces uno sentado 4 horas que debe estar pensando y mirando al otro de cómo está, y también del acompañante que está viviendo. Entonces eso fue una gran experiencia que viví y noté porque pregunté, y eso pasa mucho. Daniela. Bueno, pues primero cuando fui a entrevistar a las personas, yo tenía un leve miedo de que fueran a estar como cerradas a lo que habían vivido, pero al contrario, pues fueron demasiado abiertas, me contaban como todas sus historias, y en esas historias, pues lo que les digo, pues recalco toda esta fortaleza y toda esta resiliencia que tienen estas personas, y además vi que como fueran la mayoría mujeres, vi que estuvieron marcadas mucho por el machismo, y es algo que como que de lo que podría salir otro proyecto, porque de verdad fue como muy fuerte. O sea, había una que me decía, yo viajaba por toda Antioquia con mi papá porque él cuidaba fincas, bla, 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 pero me casé y me quedé estancada en Medellín. O sea, literalmente usó esas palabras, me quedé estancada en Medellín. Entonces, eso es muy fuerte, pues, o sea, yo le dije como, cuéntame más de eso, entonces yo le decía, sí, ya, pues con mi esposo ya me tuve que quedar acá, y es como que también son la base del hogar en eso, pues puede que no trabajaran para traer el dinero a la casa, pero pues como pasa en muchas ocasiones, pues y más en esa época, el hombre pues le daba más o menos un porcentaje y ya el resto se lo bebía, se lo gastaba, lo que sea, y entonces era esa magia que hacían como con lo poco que tenían, y vuelvo a la recursividad y a usar eso poco que tenían para hacer muchísimo y para sacar adelante toda una familia, y además que en ese tiempo pues mucho más que las familias anglosajonas. Bueno, por ejemplo, en un principio para mí fue difícil como captar la atención de las madres, por incluso la líder de la fundación se llama Fundación Madres Solteras,
ella me decía, allá a veces hacen talleres también como de charlas motivacionales para las madres, llevan trabajadoras sociales o llevan una abogada para darle charlas y pues como ayuda también psicológica. Ella me contaba que al principio era muy difícil captar la atención de ellas porque ellas iban solos y les brindaban ayuda económica o alimenticia, porque era lo que realmente ellas necesitaban pues o dinero o comida o bienes, pues por la necesidad y por la situación en la que se encontraban. Entonces al principio fue como difícil eso, porque ellas iban esperando pues tristemente algo a cambio, pero era porque realmente salía de las manos. Pero finalmente fue muy interesante porque las madres se soltaron, o sea, yo llegué a hablar con ellas y ellas empezaron pues como a contarme sus historias, incluso cosas que tampoco pues como que le había preguntado, por ellas como que encontraron como un momento de paz y tranquilidad. Entonces ahí como que también uno entiende de que no solamente ellas necesitan como, digamos, algo financiero, sino que también como un espacio para soltarse y sentirse tranquila y que ellas puedan hablar. Porque, por ejemplo, la fundación lo que hacen y es hablarles y que ellas solamente se sientan a escuchar. Y no, ellas también necesitan como soltarse y que las escuchen y poder como contar todo lo que han sentido y han pasado. Entonces pues fue muy bonito por eso, porque fue un espacio de diseño, porque diseñamos pues en conjunto, y también era un espacio de diálogo. Entonces lo permitió que el proyecto avanzara pues como de una manera más amena, de ellas como conmigo. Entonces eso fue como lo que rescaté también de este proceso. Gracias. Ahí, por ejemplo, cuando hablamos de las relaciones, y entonces nosotros los diseñadores nos manejamos mucho por los aspectos visuales, ¿no? Entonces tratamos de representar las relaciones. Y una de las cosas de las que hablamos, por ejemplo, en nuestras clases, es entender que esas relaciones en varios de los casos de los proyectos no son unilaterales o unidireccionales, ¿no? Sino desglosan y tienen esos feedbacks y esos retornos que a veces más allá de lo material, lo más valioso es eso, como, o de lo que yo considero más valioso es que hay detrás de todo eso hay como emoción, humanidad, recuerdos, historias, intercambios, aprendizajes, o sea, como un montón de valores en las relaciones que son aparentemente intangibles, pero que son supremamente valiosos, ¿sí? Y lo que diseñamos al fin y al cabo, lo que debería hacer es provocar o fortalecer o hacer aparecer unas nuevas relaciones. Ahí yo creo que si nos fijáramos un poquito más en eso, tendríamos unos proyectos mucho más potenciales en términos de lo comunitario, lo colectivo, lo compartido. No sé si hay alguna nueva voz que se quiera animar. Sí, por ahí hay mucha gente. ¿Qué piensan? María Isabel, bienvenida. Hola. Hola, María. Hola. Aprendo la cámara, pues. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad, pues no es un proyecto como tal de la materia de diseño, pero sí tiene que ver pues como con la carrera. Y es que, digamos que eso pues, del choque cultural, y a veces uno como juzga a la gente en verdad sin antes, pues como saber en verdad por qué piensan lo que piensan y por qué, digamos, que hacen lo que hacen. A mí lo que me pasa es que mi abuela es cubana. Y mi abuela pues le pasó todo lo de pues cuando Fidel se montó al poder, entonces todo pues como de la revolución y que ella tuvo que exiliarse pues de su país. Entonces yo a veces como que no entendía por qué ella digamos que tenía unos pensamientos como tan estrictos como sobre ciertas cosas, por lo menos ella es súper de derecha, y a veces yo no entendía por qué ella, digamos, que miraba a la izquierda como tan, pero ella luego, después por medio de un trabajo que yo me tocó hacer por la universidad, ahí me tocó, pues yo la cogí a ella como investigación, y ella me contó un montón de cosas que no me había contado antes, y yo decía, pucha, o sea, en verdad que a mi abuela le tocó pasar por unas cosas horribles, o sea, me contaba que mi bisabuelo pues como que cuando pasó eso, la gente ya no podía ni decir ni hablar sobre como que mal del gobierno, porque la gente la cogían, la encarcelaban,
había gente que incluso mataban por eso. Y ella me contó que a mi bisabuelo lo tuvieron en la cárcel por unas semanas, o sea, como que cosas que en verdad yo no sabía antes porque ella me contaba la historia, pero pues cosas, detalles que yo decía, o sea, de verdad no puedo creer, y eso en verdad como que al final del día, pues cuando yo presenté eso, se afectó mucho como la forma en la que yo la percibía, digamos, que a ella, y la forma en la que ella pensaba. Yo logré entender muchas cosas, y de cierta forma, pues yo estudio diseño de modas en la colegiatura, y eso ha afectado también como, digamos, la parte sensible de los temas que yo he tratado, porque mi abuela es una persona súper fuerte, y en mi familia las mujeres tienden a ser muy fuertes. Y yo soy aquí, pues, sensible, súper llorona y así, y entonces eso de cierta forma como que ha sido un choque para mí, y el diseño pues como de una u otra manera me ha permitido como soltar eso, o sea, como que entenderme y entender como de dónde viene mi sensibilidad y cómo o sea, como que dónde está ella frente a la fortaleza que tienen las mujeres de mi familia. Entonces, sí. María, mil gracias. Me uno a tu clan llorón. Me imagino que para ellas también es un enfrentamiento cultural el tener que ver una mujer más sensible, sabiendo que ellas, pues, claro, ese contexto creó su propia cultura de esa manera, ¿cierto? Una mujer un poco más, no más fuerte, sino, ¿cuál es la palabra? Donde se mostraba menos la sensibilidad, quizás. Sí, exacto. Es que eso, es que digamos que ellas no es tanto como que no sean sensibles y eso, sino que es eso, que o sea, por la historia que vieron, tenían que poner esta cara como de fortaleza de, bueno, yo sigo adelante. Entonces, claro, no, esa sensibilidad pues no la demuestran como tal vez quisieran ellas. Retomando las palabras de Diomar, ellos siguen con esa piel, con esa coraza, cubriendo un poco, si las palabras, si aciertan lo que se Claro, es que esa configuración como eso yo creo que está manifestado en nuestra manera de adaptarnos, ¿no? O sea, el entorno, nuestra manera de agruparnos, la vida per se, porque a mí yo no sé si soy muy floja, pero la vida me parece todo un reto magnífico, como que a veces uno quisiera que hubiese algún manual, ¿no? Como qué decisión tomo, pero no, hay un montón de cosas exploratorias y para las cuales uno desarrolla diferentes pieles, porque al fin y al cabo debe vivir, ¿no? O sea, debe continuar la vida. Yo lo que estoy encontrando es que respecto a la pregunta, las respuestas que nos han dado es una gran cantidad de descubrimientos antes de llegar al proyecto de diseño y que ni siquiera se los esperaban y pueden ser hasta más fuertes e impactantes que el mismo proyecto por el que iban, y seguro que en ese proceso se encuentran con otra cosa mucho más potente que no la estaban esperando, y creo que eso es lo lindo también de lo que está pasando acá. Milena nos cuenta un montón de asuntos de cáncer, de enfermedades mentales. María Isabel nos cuenta estos asuntos pues de sus abuelos, y en ese orden de ideas vamos viendo la cantidad de temas que se van tejiendo alrededor del proyecto de diseño, que si bien no son, como decía ahora, el tema principal, sí se convierten en una especie de protagonistas inclusive más fuertes que el tema. Y ahora bien, pues lo que decías tú, Diomar, lo de esa piel y quitarse esa piel, y pues uno como a veces aguanta para subsistir tanto, pues yo creo que últimamente los humanos nos morimos por ahí cada media hora y volvemos y otra vez nos morimos, y ahí de eso se trata la vida, ¿cierto? Como sí ser capaces de lo que creemos que va a ser más grande, pero finalmente no lo es. Y ahí vamos. Yo todavía estoy pensando si la cucaracha sí es el langostino de tierra o más bien el camarón de tierra. Pues me parece que el langostino sí sería una cucaracha. Hay un meme con eso. Pero es que langostinos, las tenitas, Hay un meme que dice, ¿por qué te das que coman cucarachas y es lo mismo que un langostino?
No. Está buenísimo. María Fernanda tiene la mano levantada. Sí, María. Ay, se fue. No, sí, se le cayó la llamada. Sí. María Isabel, Ay, ¿alguna pregunta levantaron? qué pena, Alejandro. Es que quería agregar algo con la María Fernanda, aunque no sé si ya volvió. Y es como, Dale, dale. como cambia Ya rápido la volvió. cultura. O sea, podemos como, aprovechando que ya volvió, pero un poquito hacia lo que ya hablaba de lo de la abuela. Ella era la de la abuela, ¿cierto? La abuela cubana. Es María Isabel, la de la María abuela. Isabel. Bueno, María Isabel, porque es que finalmente, digamos, mi abuela y yo nos llevábamos unos 60 años aproximadamente, pero yo recuerdo cuando niña, la cultura en la que crecimos era súper tradicional, uno no puede jugar en la sala, uno no puede jugar en la cama de los abuelos, era como una cultura muy restrictiva. Y miren en tan poco tiempo, porque pues realmente lo que hemos vivido es un chasquido en la historia de la humanidad, cómo ha cambiado la cultura. O sea, lo que hablaba ella de su abuela, pues mi abuela, que nació acá pero vivió la guerra bipartidista, también era una mujer súper fuerte, que fue súper echada para adelante, ejecutiva, pero tenía cosas muy parecidas. Ella no lloraba, ella no abrazaba, ella no escuchaba música, aunque le encantaba. Entonces, ahí es cuando uno puede empezar a decir, miren cómo la cultura ha cambiado, no ha avanzado, cómo ha cambiado y cómo nosotros también hemos cambiado en tan poco tiempo con avances tecnológicos como el Internet, por ejemplo, las relaciones sociales, las costumbres, los estilos de vida, cómo han cambiado por aspectos contextuales que han llegado a nuestra sociedad, ¿no? Volviendo otra vez, recuperando un poquito el tema de la sociedad. Aquí en Medellín hay un libro que se llama Raros, que es como historia de la homosexualidad en todo el siglo pasado, como entre 1880 y 1980. Es un libro que fue producido por la editorial de la Universidad de Antioquia. Es un libro que narra, y creo que la palabra sería atrocidades que se cometían contra los homosexuales en esa época, ¿cierto? Y estoy hablando de hace 40 años, pues que 40 años no es bastante tiempo. No se podían tomar de la mano en espacios públicos, no podían compartir, no podían besarse, no podían hacer un montón de cosas, tenían que ocultarse, claro, eran judicializados, eran criminalizados, era un proceso tremendo, y estamos hablando de, pues, 40 años no es tanto tiempo para que cambie tan abruptamente todo. Entonces, creo que eso de que la cultura es viva es una constante, ¿cierto? Siempre se está modificando. Y vuelvo y reitero lo que ya había dicho antes, pues son los jóvenes los que finalmente logran esos cambios. Miramos Mayo del 68 en París y miramos cómo el mundo a través del hipismo empezó a modificar todas sus creencias y sus estilos de vida. Pues realmente son los jóvenes los que tienen en este momento el poder de cambiar las cosas. A veces ellos mismos no se lo creen, yo cuando era joven no me lo creía, pero creo que uno va, no sé si madurando sea la palabra, aprendiendo a muchas cosas a partir de golpes y se da cuenta de todo eso realmente, que los jóvenes, o sea, ustedes tienen un poder muy grande en sus manos, no solo al ser diseñadores, sino al estar en un momento histórico donde pueden cambiar las cosas y donde pueden, no sé, resaltar esa humanidad de la otra edad de la que habíamos hablado antes. Así es. Necesitamos que nos hagan tensión a los más antiguos. Contratensiones. Yo por eso es la que quería hablar, ¿cierto? ¿O no? Creo María que Fernanda, la que había levantado la mano. Pero escribió en el se chat retractó. que se equivocó, sí, que se le había levantado. Nos engañó, nos ilusionó. Sí. María, pero si quieres, siempre tu voz es bienvenida. Por ahí Black Bonnie nos dice, yo siento que la cultura cambia a medida de cómo somos capaces de incomodar, un poco conectado con esas tensiones, contratensiones, oposiciones, críticas, ¿no? Claro, porque también en la medida que vivimos en la cultura y la conocemos y la apropiamos y estamos en ella, es cuando podemos empezar a cuestionarnos, a contraponer, a adaptar, bueno, hacer como todos esos procesos de pensamiento, porque finalmente se supone que la cultura viene de nuestra capacidad de comunicarnos, de relacionarnos, ¿no? Entonces, como especie, al comunicarnos y relacionarnos,
alguna parte de esa población se va a cuestionar y va a empezar a incomodar a la cultura hegemónica, a la llamada cultura hegemónica. Entonces, eso es lo rico, ¿no? Eso es lo que la mantiene cambiante. Exacto. Y más, por ejemplo... No, solo que cuando aparecen anomalías es donde empieza a incomodar, y esas anomalías que se salen de la normalización son las que empiezan a generar el cambio. Como decía, ¿quién? Bad Bunny. Black Bunny. No, soy yo, pero sí, casi que sin voz. ¿Quién soy yo? Alejandro Herrero. ¿Quién es estudiante mía tiene ese nombre artístico? ¿Ah? Me encanta, me encanta. A ver, dé la cara, por favor. Ah, María Alejandra. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Sí se escucha? Sí, pero no te vemos, Alejandra. Es que esa es la intención. Ah, estás creando misterio. No, es que Está estoy oscurito. enferma, pero ya voy. Angie también escribe en el chat que de por sí la cultura es un constructo social. Y claro, por ahí hay un meme de Homero cuando se le acerca a Bart en la noche y le dice como, Bart, no quiero asustarte, pero... Y el meme, pues lo transforman diciéndole como todo es un constructo social. Pues finalmente, como humanidad, hemos creado como todas las normas tácitas que existen en las convivencias que tenemos en estos contextos. Pues es muy acertado. Bueno, nos quedan 3 preguntas aún. Se nos acabó el tiempo. Ahí, bueno. Pero yo creo que hay unas que ya hemos ido tocando, ¿no? Es verdad, es verdad. Tal vez podemos pasar a la última. A la última para provocar un poquito más. Para que hagamos las provocaciones de Freddy. A ver si Freddy se deja escuchar con sus provocaciones. Sí, siempre falta la intervención. Voy a provocar. Sabemos que estás ahí, Freddy. Está trotando por la ciudad. ¿Qué papel imaginan para el diseño en el futuro? Hablemos un poquito del futuro, de la Y también pensando imaginación. en cómo hacer la cultura del futuro. Y la sociedad, ¿no? Sí, claro, esa pregunta viene enmarcada en el contexto de la cultura, obviamente. Yo pienso que pues poco a poco se ha venido dejando el estereotipo de que el diseño es algo superficial y pues todo eso, y más el diseño de modas. Siento que ese es el que pues que carga mucho ese estereotipo. Entonces el reto está en que esa idea desaparezca por completo. La moda es un fenómeno global, cultural, social, y pues casi que tiene cabida en todos los ámbitos de nuestras vidas. Entonces, pues en el futuro yo espero que pues se vea así el diseño como algo fundamental para el desarrollo, algo que se puede implementar en todo y no es solo pues lo que hay muchas personas que piensan que es como, ay no, pues sí, un besito y ya. O sea, el diseño de modas tiene un trasfondo increíble y pues quisiera que en el futuro eso se pudiera ver aún más. Vamos en ese proceso, pero que se vea aún más. Dani, gracias. Black Bunny levantó la mano. Más conocida como Alejandra. Hola. Yo iba a decir que, pues, yo creo que como sociedad siempre avanzamos y estamos sujetos como a un consumo, voy a quitar el tapabocas, perdón. Estamos sujetos como a ser una sociedad de consumo y como diseñadores estamos muy acostumbrados a eso, como que a seguir desarrollando productos y seguimos metiéndole a esa masa sin realmente como que llegarnos a cuestionar en cierta parte si simplemente vamos a estar sujetos simplemente a seguir produciendo o a enfocarnos realmente en lo que estamos produciendo, como qué tipo de producto estamos ofreciendo desde nivel de diseño. Yo la verdad tengo muchos anhelos como diseñadora, pero estoy también en contra de muchas cosas que son como impuestas desde ese sujeto y sociedad de consumo. Entonces como que lo que yo me esperaría como en un futuro del diseño realmente es que cada vez seamos capaces como de
de realmente producir objetos menos inútiles y cada vez con más sentido. Entonces, es más que nada eso, o sea, como que para mí lo mejor que se podría, o sea, como que lo mejor que podría pasar a nivel de diseño es que cada vez sean más las personas cuestionándose acerca de cosas que nadie se pregunta, respondiendo necesidades que realmente nadie responde y que son públicos que se dejan totalmente de lado. Hablo como desde otros niveles del diseño. Yo me aspiro y me sueño que, por ejemplo, las personas trans en Colombia sean capaces de acceder a prendas del sector de ropa íntima de una manera como lo haría una persona, pues, netamente cisgénero y como, no sé, apuntando como a este tipo de pequeñas cositas y de cambios que a nivel desde el diseño, la tarea no es como dejarlo a que sí, esto puede ser diseño en un futuro, sino que también nosotros seamos capaces de construir ese diseño del futuro de lo que hacemos cada uno. Ale, gracias. Gracias. ¿Estás mejor? Yo la veo muy aliviada. Un poco, sí, mejor. Ya enferma y ustedes molestándola. Manuela y luego Alison también van a intervenir. Listo. Bueno, yo creo que digamos que por lo que está pasando actualmente, el diseño también como que ha tomado como un rumbo como a lo que es el diseño de servicio y gestión. Entonces también es como no simplemente llevarlo, porque eso es como lo que está comúnmente conocido y eso es lo que yo pensaba que iba a hacer cuando entré a estudiar diseño, y era solo diseñar productos de forma masiva, pues, y realmente que no hay como un control. Y lo que estaba diciendo Alejandra, creo que se llama, que eso me parece muy interesante, que se está tomando como un giro de que se está diseñando con responsabilidad pensando en lo que es la sostenibilidad. Entonces, enfocar el diseño hacia esa línea es muy importante y a un futuro daría como buenos resultados. Y también pues como a lo que es el diseño de servicios, que es simplemente como entender los patrones o las redes sociales y cómo a partir de eso, cómo cambiar la perspectiva o mejorarla sin necesidad de un producto, sino como mejorando como la cotidianidad de cómo suceden las cosas. Entonces, por ese lado también es como muy interesante y me he interesado mucho yo en lo que es el diseño de servicios, porque no hay necesidad como de, o bueno, se necesita algo tangente, pero también como algo intangible y cómo con eso solucionar muchas cosas y mejorar muchas cosas, pues como para bien. Entonces sería como eso. Gracias, Manuela. Alison. Hola, bueno, yo soy estudiante de Alejo y pues hablo como diseñadora de moda y estoy muy de acuerdo con lo que dice Dani. La moda, o sea, el diseño de modas no es como hacer prendas y ya, o sea, la moda es algo que puede comunicar más allá y que puede ir mucho más allá, y como lo decía ahora Diomar, el futuro pues están los jóvenes en aprender cosas nuevas, pero yo digo que más que aprender también es desaprender y dejar de hacer lo mismo y de ir por el mismo camino y de hacer las mismas cosas que estamos acostumbrados a hacer para llegar como a resultados diferentes y que en realidad sean como resultados por y para la comunidad. Gracias, Alison. Gracias. ¿Alguien más se quiere animar? Samuel, Ana, se pausaron. Probé. Pues el papel que juega el diseño en el futuro, bueno, yo creo que es un poquito impredecible, pero al mismo tiempo digo que va a ser un papel muy importante y que nosotros somos responsables de empezar a idearnos cómo vamos a orar en el futuro. ¿Por qué? Porque hoy es muy fácil ver que hay muchas personas y cada persona pues hay muchas personas intentando diseñar y hay muchas personas intentando aprender a diseñar para desarrollar sus emprendimientos o para desarrollar sus proyectos. Entonces creo que va a ser muy importante el papel que vamos a jugar
y también va a ser muy importante el tema de la tecnología y lo digital. Y también creo que va a ser muy importante el seguir aprendiendo todo lo que tiene que ver con lo sostenible. Por eso digo que es un poquito incierto, porque es muy charro ver, por ejemplo, una persona que hoy desarrolla un emprendimiento, no sé, de accesorios, intentando diseñar sus accesorios o lo que quiera o lo que vaya a hacer. Entonces creo que se está volviendo algo cada vez más del diario, pues como del día a día, algo un poco más para todos. Y también he podido ver que en algunos colegios están implementando como algunas estrategias de diseño. Entonces creo que va a ser algo muy interesante en el futuro. Gracias, Samuel. Por ahí está Freddy. Freddy, ¿qué va a provocar? Esperamos toda una instalación performática, Freddy. Me da risa cuando dice Freddy, por favor, una provocación. Pero bueno, nada, buenas tardes a todos, qué chévere verlos, los he estado escuchando atento y qué interesante toda la conversación, las preguntas. Y bueno, preciso entro en los últimos minutos y no quería dejar pasar, y más en esa pregunta que se coloca de qué papel se imagina o nos imaginamos del diseño del futuro, aunque si bien es más para los estudiantes, porque pues ya nosotros tenemos un buen tiempo de recorrido, pues yo pensaría más bien, y escuchándolos a todos, que el papel que juega el diseño futuro es el papel que cada uno quiere darle al diseño, y viene muy desde cada uno, ¿no? Es decir, siempre estamos enmarcados en respuestas estereotipadas muchas veces y en comportamientos estereotipados frente a las formas de consumo, a las tendencias, y siempre es un tema de qué está haciendo el otro para ver si yo me alineo con esto y también lo puedo hacer. Generalmente en el diseño siempre se trabaja, y más en culturas como las nuestras, siempre necesitamos es como la validación de lo que se está trabajando para poder generar un impacto en algo. Y tal vez el impacto está en cómo tú mismo ves el mundo, cómo tú apropias las formas en que vives, los recursos que tienes, aprovechas cada cosa, y más allá de seguir tendencias, lo que hace es crearlas. Y crear tendencia es importante. Necesitamos creadores de tendencias acorde a las condiciones populares de un lugar, de un territorio, como lo charlábamos de pronto ayer, y ver esas condiciones y tomar lo mejor, pero también ser irreverentes frente a cómo se pueden utilizar esos elementos. Entonces el futuro viene hasta donde tú mismo lo quieres llevar y hasta donde tus ambiciones, capacidades, vocaciones lo pueda tener. No podemos esperar que, si bien hay unos agentes de contexto que le ayudan a uno a consolidar objetivos y propósitos, pero es más el objetivo personal y donde cada uno lo quiera llevar, y lo que ya hemos visto a estas alturas del diseño es que el diseño puede estar absolutamente en todo lado, o sea, ajeno si es de moda, si es gráfico, si es industrial. Y pues qué día conversábamos desde la RAT, los temas del diseñador de producto, el industrial, en un contexto como el nuestro es bastante difícil. Pero una cosa es la especialidad y otra cosa es todo el intangible que está detrás del hacer del diseño. Y ese hacer del diseño viene desde cada uno de nosotros y cada uno de los estudiantes que se está formando y tienen unas ambiciones importantes y sobre todo de impacto para grupos y comunidades, y desde trabajar con las personas como lo hemos visto en los proyectos. Nosotros en esta charla precisamente teníamos dos de los proyectos. Uno era de cultura, reconstrucción cultural y patrimonial en Providencia. Ayer les mencionaba que trabajamos los temas de turismo en Providencia. Y el otro proyecto que teníamos era Manos por Colombia, también de Providencia, rescatando oficios y actividades de las comunidades, digamos, artesanales y apropiadas en Providencia. Y fíjense que un reto que tuvimos muy interesante y muy conectado con lo que se está conversando hoy era por qué el turismo solamente tiene que estar en el lugar y en el destino.
toda la identidad patrimonial de un territorio no necesariamente lo enmarca lo tangible, sino también lo intangible, sino las formas en que la gente asume el mundo. Y ese mundo, ¿por qué no lo llevábamos fuera de Providencia? Entonces ese proyecto, ya si lo quieren ver, el de Manos por Colombia, ahí está el video, lo que buscaba era llevar ese conocimiento, ese saber y esa experiencia local, territorial de Providencia, traerlo al centro de Colombia, traerlo a Bogotá, por ejemplo, o llevarlo a Medellín, en un trabajo de interacción con otras comunidades artesanales para que exista un diálogo entre oficios. Eso puede sonar estresante y terrible en el tema artesanal y que es que la artesanía es, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando dialogan y se enfrentan y se retan oficios y yo conozco el oficio del otro y puedo crear nuevas cosas y construir conjuntamente? Entonces fíjense que si nos fuéramos por el escenario tradicional, convencional de tendencia, pues el diseño siempre será y va a seguir siendo el mismo. Y entonces, ¿qué pasa a nosotros como diseñadores? ¿Hasta dónde van nuestros retos del hacer, del conversar, del proponer, del identificarme con el otro? Ese concepto de empatía aquí toma mucha fuerza cuando tratamos de definir el diseño, hasta dónde, cuál es el futuro del diseño. El futuro del diseño es que cada vez tiene que ser más empático y tiene que tratarse de identificar con más personas y fluir para que pueda generar desarrollo. De lo contrario, vamos a seguir totalmente haciendo lo mismo. En estos proyectos, en el de San Andrés, el de Providencia, el de Manos por Colombia, era todo un trabajo cultural de oficios y de técnicas desde la propia cultura raizal, pero traídas al interior del país y socializadas a partir de talleres para generar diálogo. Y porque siempre tengo que ir es al destino a saber cómo funcionan las cosas, porque no traemos el destino de múltiples formas y múltiples interacciones que me generen diálogos innovadores. Entonces fíjense que ahí va muy acorde a la irreverencia, a lo que cada uno quiera hacer y formar, porque pues diseñadores tenemos muchos y somos muchos, pero diferenciados y con esa carácter y esa búsqueda de crear la tendencia y no de seguirla, yo creo que hay muy pocos. Entonces esa es una invitación y estos talleres precisamente lo que buscan es eso lo que hacemos a través de nuestros talleres de la RAD. Pero bueno, nada, quería mencionar eso ahora ya cerrando el tema y bueno, qué bien, qué bien. El cierre. Juan se animó, gracias Freddy. Juan Sebastián. Ok, buenas tardes para todos. Mi nombre es Sebastián, soy estudiante de Diseño Industrial de la Universidad Nacional, de tercer semestre. Estoy cursando la materia de Diseño, Cultura y Social con el profesor Andrés Sicar. Digamos que en respuesta a de cómo me imagino, o digamos que cómo pienso el papel del diseño en el futuro, pues digamos que lo veo como por dos lados, ¿no? O sea, el primero es como ya algo más acercado hacia la realidad, y otra parte es cómo me gustaría o cómo sería como desde mi perspectiva de diseñador, ¿sí? Entonces digamos que va a arrancar como con la primera, de cómo podría ser. Entonces, para mí el diseño corresponde a lo, digamos que a lo que parte de una necesidad común, ¿sí? O digamos, se podría hablar de una comunidad o de una sociedad. Digamos que yo podría diseñar algo, pero si no recibo como esa aceptación de esa comunidad o sociedad, estoy diseñando algo que nadie lo va a usar, ¿sí? Entonces, digamos que responde a el momento y al contexto histórico que se está viviendo. Digamos, ahorita hablan otras personas, otros estudiantes, decían que, bueno, estamos en un momento de consumismo, de crear y crear cosas, digamos que se está convirtiendo en, digamos, en un mundo de materialidad donde un ejemplo tan simple como un celular, o sea, el ciclo de un celular, todo el proceso que requiere para sacar un celular y la basura y la contaminación que genera un celular, o sea, realmente eso es necesario, ¿sí? O sea, ¿es necesario eso? O digamos que otra parte que estaba pensando del papel de diseño en el futuro es hasta qué punto esas necesidades nos llevan a generar productos o desde el mismo diseño estamos como planteando esas necesidades a esas personas, ¿sí?
Entonces digamos que ya no es algo que se necesite, sino se crea esa necesidad, se diseña esa necesidad y se ofrece mediante el consumismo, pues digamos que nuevos productos, y lo que se hace es generar y generar más basura que a lo largo pues no es sostenible y genera un gran impacto ambiental. Ya por otro lado, digamos lo que me gustaría, ya como desde una postura individual, que me imagino del papel del diseño del futuro, creo que lo decía Freddy, era como, primero nosotros como personas, cómo cambiamos desde nuestras costumbres, desde nuestro actuar, podemos contribuir con, digamos, como todo este ejercicio de los productos y de los servicios que nos rodean, porque, digamos, bueno, una parte es como persona, otra parte sería como ciudadano, cómo puedo contribuir, y ya en última instancia como diseñador, cómo puedo contribuir. Digamos, yo entiendo el diseño como un proceso intelectual, ¿sí? En donde se puede, pues ya hablando de cultura, se puede como entretejer, relacionar, aprender o traducir este lenguaje de la cultura. Y digamos que desde el diseño se podrían lograr dos cosas. La primera sería como potencializar costumbres de valor que sí nos aportan a la sociedad. Y por otro lado es desde la creatividad ver cómo generar propuestas de diseño que contribuyan en, digamos, por decirlo así, en desarraigar esas costumbres que, que no nos convienen, ¿sí? Digamos, en todo sentido, ya sea a nivel ambiental, social, cultural. Ya, bueno, ese era como mi punto de vista. Gracias, Juan. Si alguien más se quiere animar, o vamos cerrando ya el conversatorio. No sé si los profes quieren decir algo sobre la pregunta o ya una conclusión, si existe alguna conclusión. No, yo creo, Diomar, que pues más que conclusión, finalmente uno aquí podría quedarse hablando del tema, interactuando con los estudiantes. A muchos les da un poco de pena hablar acá, me lo manifiestan, sin embargo también valoro los que quisieron expresar sus puntos de vista. Había una última cosa que me parecía importante, no la había dicho ahora, y cuando estábamos hablando de los objetos, lo objetual, y también es como la historia que hay detrás de cada objeto cuando se hereda. Entonces, de alguna manera eso también genera, digamos, esos procesos culturales. No es lo mismo portar un objeto comprado que un objeto heredado o un objeto regalado por alguien, porque la historia viene desde antes. Pasa con la ropa, pasa con los retazos que se arman, pasan con los regalos, pasan con un montón de elementos que de alguna manera lo que nosotros vamos portando o en nuestras casas, o en nuestro vestir, o en nuestro morral, básicamente habla de nosotros sin necesidad de nosotros estar hablando. Entonces, de alguna manera es como portar un poco, como una especie de pequeño museo, lo que somos nosotros, ¿sí? Que me parece como importante para ir cerrando, y no lo quería dejar pasar, el asunto de lo objetual en relación con los procesos culturales y en la sociedad. Era como solo eso, y darle las gracias pues como a todos los estudiantes, a los profes que estuvieron como pendientes de todo el espacio que hablamos acá y conversamos, que como siempre pues es muy valioso. Es como básicamente eso. Bueno, muchas gracias a todos. Chicos, felicitaciones. Se apropiaron de la temática, debatieron, presentaron sus puntos de vista. Creo que eso es muy valioso, son espacios de construcción colectiva que finalmente los están nutriendo a ustedes y a todos los que puedan estar viendo, escuchando, a nosotros mismos también. Pues felicitaciones de mi parte. Muchas Sí, gracias. no. Lo mismo, yo quería agregar que las otras dos ocasiones éramos más que todo diseñadores industriales, y creo que se enriqueció muchísimo el debate con los de moda, sobre todo por algo que hablaban ahorita al final, era como que la moda tomaba un rol súper fuerte en general, como mucho activismo, mucha manifestación de lo que somos como sociedad. Entonces creo que estuvo súper enriquecido poder contar también con
con diseñadoras de modas, pues que no hemos tenido, bueno, en mi caso yo no he tenido la oportunidad. Bueno, el debate seguirá sobre la mesa, sobre qué es cultural. Gracias por el espacio. Mil gracias a todos por la voz, por la opinión, por la pausa. Estamos tan afanados que estamos muy ocupados. Creo que debemos tomarnos una foto que no sé cómo se Sí, gestiona. Andrés está por ahí. Andrés nos ayuda con la foto. Que Andrés está en clase. No sé si alguno que esté en el computador puede, pues prendemos todos la cámara, los que puedan, y toman a las pantallas que se necesiten, porque creo que no cabemos todos en una pantalla. Que no cambia el diseño de la... Ponle mosaico. Pero no cabemos los 44, solo 30 y pico. Vamos por partes, como todo, vamos por partes. Y avísanos para no quedar serios. Yo ya estoy posando. Si pueden prender la cámara sería genial, quedaría muy chévere. Bueno, aquellos que pueden. Que se dejen ver un segundito, por favor. ¿Listo? ¿Nos avisas o cómo es la cosa? Dale. Yo creo que ya. Espérame. Ya hizo ráfaga de imágenes. Eso no. Freddy pone listo, pero Freddy tiene la cámara apagada. ¿O no? Sí, la tiene apagada. Hágase ver, mano. Hágase ver. Es que puso listos. No se haga ¿Listos en desmogar. dónde? Venga, déjenme saco una última. Oiga, pues no me prende la cámara. ¿Ustedes pueden creerlo? Preciso para la foto y no me prende la cámara. A usted que le gustan las fotos se quedó por fuera, mano. Claro. Acudamos, No, pero acudamos, como dice Andrés Páez, acudamos el Photoshop y lo montamos luego. espérense un segundo porque yo voy a tomar la selfie acá. Entonces, ya se las mando al chat. Ay, A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Eso. Listo. Quedó. Bueno, felicitaciones a todos. Muy chévere. Muy bien. Y nos vemos mañana, ¿no? La invitación es para mañana también. Listo. Gracias. A todos, muchas gracias. Felicitaciones. Chao. Gracias, estudiantes. Chao. Mil gracias. Luego. Gracias, chao. Bueno, a los míos, chao, Andresito, que le vaya bonito. Un abrazo.